Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos compartiendo este video donde exploraremos la historia de algunos de los hombres más importantes en la Biblia. Estaremos hablando acerca de sus hazañas, sus logros y legado, ya que en toda la Biblia hay varios hombres los cuales dejaron marcados sus grandes proezas y testimonio en la palabra de Dios. Estaremos viendo desde aquellos grandes guerreros, aquellos grandes héroes y aquellos grandes profetas. Así es que sin más que decir, estos son los 10 hombres más poderosos de la Biblia. Número 1. David. David fue el segundo rey de Israel y se considera uno de los líderes más exitosos de la nación. Él unificó a las tribus israelitas y expandió su territorio, convirtiéndose en uno de los reyes más grandes en la historia de Israel. También es conocido por su papel como el autor de los Salmos y por su papel en la historia de David y Goliat. Es también conocido por su valentía y su habilidad para liderar al pueblo. Es considerado uno de los reyes más grandes de todo Israel y recordemos, él primero fue un pastor de ovejas. Número 2. Salomón. El hijo de David, Salomón, es conocido por su sabiduría y riqueza. Él construyó el templo de Jerusalén y fue conocido por su justicia y gobierno sabio. Su legado continúa siendo una influencia en la religión judía y cristiana. Además de todo esto, él fue un gran escritor, ya que recordemos que escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares, considerado como el rey más sabio de toda la historia. Número 3. Abraham. Es conocido como el padre de las naciones, asimismo como el padre de las 3 religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Él es conocido por su fe en Dios y su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración y su legado continúa siendo una influencia importante en la cultura y religión. Además, un dato muy importante es que Abraham fue reconocido como el amigo de Dios. Número 4. José. José es conocido por su historia en Génesis, donde fue vendido por sus hermanos y se convirtió en un esclavo en Egipto. Sin embargo, su inteligencia y habilidades le permitieron ganar el favor del faraón y convertirse en el segundo al mando del imperio egipcio. Su historia es una perseverancia y fe en Dios. Además de todo esto, recordemos, él tenía el título de José el Soñador, ya que él tenía la habilidad de parte de Dios de interpretar los sueños que las personas tenían, como lo podemos ver incluso cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba con Faraón. Algo a notar en José es que cuando él se encontró nuevamente con sus hermanos, no les guardó resentimiento, sino que él los perdonó y los aceptó nuevamente. Número 5. Sansón. Sansón es conocido por su fuerza sobrehumana y su habilidad para derrotar a sus enemigos fácilmente. Él luchó contra los filisteos. Incluso en la historia de su vida podemos ver cuando él peleó contra un león solamente con sus manos, y cuando él enfrentó un ejército de 1000 hombres y los derrotó solamente con una quijada de un burro. Él se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión. Su historia continúa siendo hasta el día de hoy una fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo. Aunque recordemos que él desobedeció el mandato de Dios, desvió su corazón y tuvo un final muy trágico, no sin antes pedirle a Dios que le regresara sus fuerzas y asimismo cumplir el plan que Dios tenía de una manera un poco drástica. Número 6. Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y lideró a los israelitas a través del río Jordán y a la conquista de Canaán. Él es conocido por su valentía y su habilidad para liderar a su pueblo a través de una época turbulenta en la historia de Israel. Además de todo esto, recordemos que Josué fue un gran guerrero. Él estuvo presente cuando los muros de Jericó cayeron, asimismo también cuando estaban peleando y Dios detuvo el tiempo. Una historia bastante increíble. Un hombre de guerra que culminó sus días diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Número 7. Ezequiel. Fue un profeta que vivió durante el cautiverio de Babilonia. Él es conocido por sus visiones proféticas, también reconocido como Hijo de Hombre, título dado por Dios, incluyendo la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, un hecho que recordemos que mientras él más predicaba, los huesos iban cobrando vida. Esto simbolizaba la restauración de Israel después de su exilio. Su libro en la Biblia es una fuente importante de enseñanza y guía para los cristianos y judíos.
asimismo que nos muestra de su gran fe y convicción en Dios. Número 8. Daniel. Fue uno de los cautivos de Judá llevados a Babilonia. Él es conocido por su valentía y su fe en Dios durante su cautiverio. Él fue capaz de interpretar los sueños del rey Nabucodonosor y se mantuvo fiel a Dios a pesar de las consecuencias. Recordemos que cuando el rey Darío levantó el edicto acerca de que no se debía adorar a otro dios, a él no le importó y lo hizo como comúnmente lo hacía, y el castigo que tuvo fue ser echado al foso de los leones, donde vemos la gran mano de Dios protegiéndolo de esos leones y librándolo de la muerte. Número 9. Moisés. Moisés es una figura clave en la historia bíblica, y es conocido por liderar a los hebreos fuera de la esclavitud en Egipto. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y fue un profeta y líder religioso muy respetado. Su legado continúa siendo una gran influencia para toda la gente que conoce de la Biblia hoy en día, ya que vemos su gran convicción, su gran liderazgo, y todos recordamos la historia de cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte al canal, ya que vemos que muchas de las personas que ven los videos aún no están suscritas. Te invito a hacerlo y a activar la campanita para que tengas notificación de cada vez que subimos video, para que puedas disfrutarlo y aprender un poco más de la palabra de Dios. Y con esto me ayudarías a seguir subiendo más contenido y llevar la bendita palabra de Dios a todas las naciones, ya que ese es el propósito. Sin más que decir, continuamos con el video. Número 10. Jesús. Así es, Jesús mismo es considerado el hombre más poderoso, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que hizo grandes milagros, grandes proezas, el enviado, el unigénito de Dios, aquel que cuando hablaba todos oían y repercutía en el corazón de aquellos que escuchaban aquellas grandes enseñanzas. Él fue al Calvario, él cargó una cruz completamente inmerecida, él fue clavado en ella, asimismo murió, fue puesto en el sepulcro, y al tercer día derrotó a la muerte y al sepulcro, y todo esto lo hizo por ti y por mí. Si ya has visto videos anteriores míos, sabrás acerca de las cristofanías, y también sabrás acerca de que Jesucristo mismo era Dios encarnado. Recordemos lo dicho en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí se está refiriendo a Jesús mismo. Ni aun todos los personajes de la Biblia, juntos con todas sus proezas y todas sus maravillas, llegarían a compararse con el poder mismo de Jesús. Cada uno de estos hombres tenía sus propias fortalezas y debilidades, pero todos fueron guiados por su fe en Dios y su dedicación a su pueblo. A través de sus historias podemos aprender lecciones importantes sobre el liderazgo, la perseverancia y la fe. La Biblia es una fuente inagotable de historias inspiradoras y personajes muy interesantes, y estos hombres solo son una pequeña muestra de lo que la Biblia tiene que ofrecer. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, y asimismo te haya inspirado a explorar más sobre la Biblia y sus personajes, y que te haya animado también a profundizar en tu propia fe, porque estos fueron los 10 hombres más poderosos de la Biblia. No olvides suscribirte y hacerme saber si te gustó el video. Deja en los comentarios si quieres más videos como este y te mando bendiciones. La Biblia lo dijo primero.